Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a Altavoz en Monitor, Altavoz en Tribu Televisión, a través del canal 20 en la televisión digital terrestre. Por supuesto, también estamos en Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD. Estamos también en Win, en canal 23. Estamos también, obviamente, en diferentes plataformas televisivas, claro, por supuesto, canal 18, canal 518 y obviamente en las redes sociales. Mi nombre es Rumi Ceballos y tenemos el día de hoy un programa cargado de noticias, opinión, análisis y varias entrevistas. Pero recuerda, no todos los días son iguales, tu viaje tampoco. En Yango, elige la tarifa y el auto que más te conviene. Abre la aplicación y decide cómo viajar. Altavoz viene gracias a la cortesía de Deli Bakery. Qué rico, como el sabor de casa, te invitamos a que puedas visitar los diferentes establecimientos de Deli Bakery. Pero también Rocker son líderes en bioseguridad. Están presentes en los diferentes hospitales, clínicas, los distintos nosocomios del país. Rocker, líderes en bioseguridad. Tenemos información, obviamente, como sabemos, Rafael López Aliaga estaría fuera de la carrera electoral municipal, toda vez que el jurado electoral de Lima Centro ha declarado improcedente la postulación del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como teniente alcalde de la comuna capitalina. El organismo ha determinado que López Aliaga mantiene, sin embargo, vigente su condición de senador electo para el periodo parlamentario 2026-2031. Esto es Altavoz. Muchísimas gracias por compartir el programa en tus redes sociales. Recuerda, estamos de lunes a viernes a las 7 en punto de la mañana. Y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Él es Sandro Kaller, candidato a la alcaldía metropolitana de Lima por el Partido Patriótico del Perú. Sandro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Rumi. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí para compartir contigo el diálogo en Altavoz. Lo primero, para que la gente te conozca. A ver, ¿quién es Sandro Kaller? Yo sé que eres cusqueño, pero ¿qué más? Bueno, soy cusqueño, padre de familia, tengo 2 hijos, felizmente casado, abogado de profesión y con amplia experiencia en gestión pública metropolitana municipal. ¿Cuánto tiempo vives en Lima? 35 años viviendo en Lima, desde el año 91 estamos por acá, concluimos la secundaria en el colegio Miro Quesada en La Molina, colegio público, y después nos enrutamos pues en las leyes y nos hicimos abogados. ¿Dónde estudiaste Derecho? En la Universidad San Martín de Porres. Okay. Y me titulé en la Universidad Continental. Perfecto. Estamos en Altavoz. ¿Y qué, a ver, cómo has visto Lima en tus inicios? Tú tienes más de 20 años aquí en Lima, dijiste, ¿no? Sí, 35 años. 35 años en Lima. ¿Cómo viste Lima y cómo lo ves ahora? Bueno, a Lima le hemos visto normalmente desordenada en muchos puntos. Normalmente de la ciudad. Caótica, ¿no? Normalmente es lo normal, ¿no? Sí, ha sido parte de la visión que hemos tenido de Lima. El cercado de Lima y la parte del centro histórico, la parte del mercado central, la ruta Bancay, Mancocapa, resulta siendo rutas que nos reflejan una ciudad que necesita ordenarse, organizarse mejor, y así otros lugares, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la parte del mercado de frutas, el mercado mayorista de frutas número 2, estamos hablando de la zona de La Parada, en La Victoria, estamos hablando así de muchos lugares que nos reflejan una Lima que necesita mejorar en cuanto a su organización y ordenamiento. Perfecto. Sandro Kaller, ¿por qué tu ánimo de postular a la alcaldía de Lima? ¿Tu intención es continuar, entre comillas, el legado de Rafael López Aliaga de convertir a Lima en potencia mundial? Bueno, te ríes, ¿no? El señor Aliaga te ríes, ¿no? Postuló a la alcaldía de Lima diciendo que nos iba a dar una Lima potencia mundial. Lamentablemente no lo hemos reflejado, no lo estamos viendo. Lo que hemos visto es un periodo inconcluso de alguien que se supone debe entregar los 4 años de su trabajo para que Lima logre ser esa potencia que nos ofrecía, y nosotros no vamos a continuar el legado de Rafael López Aliaga ni de otro alcalde. Lo que vamos a hacer es
trabajar en lo que se necesite trabajar para que la ciudad de Lima sea un reflejo de lo que es la capital del Perú. Lima tiene una importancia superlativa porque es la capital del Perú y requiere ser tratada como tal. Entonces, necesitamos ordenarla, necesitamos trabajar en su organización y necesitamos desconcentrarla. No hay una Lima igual para todos. Hay una Lima que puede ser muy simpática, muy organizada, muy bonita para cierto sector de Lima, pero hay otra Lima que no tiene accesos, vías de comunicación, no tiene pistas, no tiene veredas, no tiene agua, no tiene luz, no tiene calidad de vida, y esa Lima también hay que mirarla. Sobre esos temas vamos a hablar luego, ¿qué te parecen? Porque hay algo importante que tú has señalado, tiene que ver con Rafael López Aliaga, y esto es que el organismo electoral ha determinado que no procede, en este caso, la postulación de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de la ciudad. ¿Cómo has visto tú esta decisión del jurado de la máxima entidad electoral en el país al respecto? Bueno, en el Perú tenemos legislación y muchas veces la legislación tiene lagunas, vacíos que permiten este tipo de situaciones, ¿no? Que generan este tipo de situaciones. Necesitamos una legislación que no tenga llaves abiertas. Tiene que tener muchos candados de tal manera que no haya interpretaciones de parte. Entonces, algunos dicen que son elecciones distintas, y eso es correcto. Una cosa es la elección presidencial y la elección de los senadores y diputados, y otra cosa es la elección de gobiernos regionales y gobiernos locales. Y en el caso de López Aliaga se mantiene su condición de senador, lo ha señalado es la lo que manifiesta electoral. El jurado. Pero la decisión del exalcalde de Lima, precisamente de no jurar, como en este caso como senador para el mandato 2026-2031, pero sí ha mostrado su intención, además presentó una lista para participar en estas elecciones para el municipio capitalino. O sea, ¿qué te parece tú esta decisión del exalcalde de Lima de frenar su acceso al Senado, pero sí postular a la alcaldía de Lima? Yo iría un poquito más a ver. Yo diría, ¿cuál era el motivo del señor Aliaga de postularse como senador cuando tenía toda la intención de, si no alcanzaba la presidencia de la República, de continuar al mando de la ciudad de Lima? ¿Por qué se postula como senador si finalmente no le interesa ser senador y lo que le interesa es continuar con el gobierno municipal de Lima Metropolitana? ¿Qué crees tú que haya habido detrás? Bueno, yo creo que había una mirada política sobre y una certeza de su triunfo en el ámbito electoral presidencial que no ha resultado. Entonces quiere tener el segundo gobierno más importante de todo el Perú, porque después de la presidencia de la República, sin duda alguna, la Municipalidad Metropolitana de Lima es la segunda entidad de gobierno más relevante en el país. Claro. Entonces, queremos nosotros ir al principio de la toma de decisiones responsables. Los actos electorales no son actos, digamos, para tomarse como si fueran una tinca. Los actos electorales necesitan representación seria, consistente, coherente, y que nos garantice, pues, que si yo estoy postulando a cierta posición política, entonces estoy claro que voy a asumirla si es que logro ser elegido. López Aliaga dijo inicialmente que él no iba a postular a la presidencia de la República, que se iba a mantener todo el tiempo de gobierno en la municipalidad y que su palabra valía oro. Sin embargo, esto no ocurrió. Sí, pues, uno de los aspectos que aleja a la gente de la política es que los políticos precisamente hacen todo lo contrario de lo que dicen. Entonces la gente no tiene confianza en la clase política porque lo que ve es todo lo contrario a lo que ofrece. Ahí tenemos una clara muestra de lo que se dice versus lo que se hace. Claro. Y eso daña la representación política, daña la confianza de la ciudadanía y finalmente la aleja. Por eso es que nosotros no tenemos, por ejemplo, un sistema de partidos políticos fortalecido. Porque la gente cree que estar en política, primero, es embarrarse, ensuciarse y estar en un escenario donde no se produce nada positivo. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de la no presencia ahora de Rafael López Aliaga como candidato para teniente alcalde,
este cargo queda vacante. No. ¿Qué dice la legislación al respecto? Va a seguir el siguiente en la lista, o sea, Claro. la lista va a continuar en el proceso electoral sin la presencia del candidato Sí, Aliaga. porque el jurado electoral señala que está encabezada por Luis Israel Rubio Hidrogo como candidato a la alcaldía de Lima. Con el puesto de regidor número 1 está vacante por esta decisión con Rafael López Aliaga. Y Janet Evangelina Alonso Contreras como regidora 2. Por eso, hay una parte que falta una persona. O Pero sea, corre. en la elección lo que va a pasar es que van a entrar los que estén en carrera. Si es que son elegidos, obviamente. Obviamente. Si es que son elegidos. Sí. Pero la decisión de él, por ejemplo, de no jurar para senador de la República también es una afrenta, ¿crees tú, para sus electores? Yo creo que sí, ¿no? O sea, vuelvo a decir, necesitamos una representación política que haga lo que dice, que cumple lo que promete y que frente a una posición de yo quiero ser senador, me eligen senador y de pronto ya no quiero ser senador, entonces la gente no entiende ese cambio de conducta o esas razones de por qué ya no quiero ser ¿Y senador. cuál sería la intención detrás, a ver, pensando qué habría detrás de esta decisión de Rafael López Aliaga de postular, de volver a la alcaldía de Lima, ya no como alcalde porque la ley no lo permite, pero sí sacándole la vuelta a la ley, posiblemente, para ingresar como primer regidor de Lima? Yo considero que no le sacan la vuelta a la ley porque la ley La ley les está, permite. ¿es cierto? No creo que le saquen la vuelta a la ley. La ley les permite. Ahí va con los vacíos y estas llaves que tiene abierta la ley. Esto de López Aliaga de postularse como teniente alcalde, lo hacen 19, 20 otros postulantes que son alcaldes y que están yendo en posiciones distintas en las candidaturas actuales. ¿Solamente para qué? Mire, Ruby, usted sabe que el gobierno y los liderazgos, en el caso de López Aliaga, es bastante visible. Si Renovación Popular es reelegido como organización política para administrar Lima, para gestionar la ciudad de Lima, el poder lo tendrá el doctor Luis Rubio. ¿Será él quien pueda guiar y liderar los destinos de Lima metropolitana? ¿O tendremos un poder real, ¿no es cierto?, que podría ser el señor López Aliaga, y un poder formal? La intención podría ser haber sido que después de un tiempo el candidato, en este caso el alcalde de Lima, podría renunciar y asumir el primer regidor. Es lo muy Estrategia, ¿no? es parte de las posibilidades. De la estrategia. Es parte de las posibilidades. Claro, Exactamente. no puedo directamente y por alguna razón o circunstancia mi alcalde termina renunciando y yo nuevamente asumiendo las riendas de la Pero esto parece una estrategia de tinterillo, ¿no? Bueno, es la criollada de la política. Y eso es lo que tiene que cambiar. Necesitamos agrupaciones políticas serias. Necesitamos coherencia en el discurso político y en el accionar político. Sí, es parte de lo que nosotros consideramos que no debe pasar. No debe pasar. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Sandro Kaller, candidato a la alcaldía por el Partido Patriótico del Perú, el PPP. Y recuerda, no todos los días son iguales, tu viaje tampoco. En Yango, elige la tarifa y el auto que más te conviene, abre la aplicación y decide cómo viajar. Altavoz viene por cortesía de Deli Bakery. Qué rico, como el sabor de casa, te invitamos a visitar los diferentes establecimientos de Deli Bakery, pero también Rocker nos acompaña hace mucho tiempo en Altavoz. Ellos son líderes en bioseguridad con presencia en los hospitales y clínicas del país. Haremos la pausa y regresamos en breve.
Estamos de retorno en Altavoz y estamos conversando con Sandro Kaller, candidato a la alcaldía por el PPP, es el Partido Patriótico del Perú. Sandro, ¿cómo aspiras a ver a Lima si es que los electores de la ciudad capitalina deciden que tú seas el alcalde? ¿Cómo esperas dejar, digamos, la ciudad luego de este periodo de gobierno, de ese periodo de gobierno que correspondería? Primero, una sola Lima, logrando equidad para todos los habitantes de Lima metropolitana. Decíamos que en Lima tenemos varias Limas. Una Lima que tiene todas las condiciones, todo el equipamiento urbano, toda la infraestructura necesaria como para tener calidad de vida. Pero tenemos otra Lima que está en la periferia de nuestra ciudad, que tiene condiciones que no son aceptables para una ciudad capital. Condiciones de no tener pistas, veredas, agua, desagüe, luz, no tener sistemas de transporte que les permitan rápidamente llegar a sus domicilios. ¿Y cómo se logra esa unidad de la que estás hablando, de que haya una sola Lima y que no pues haya esa suerte de discriminación con las Limas periféricas? Primero necesitamos no tener 42 reinos o principados. Necesitamos una Lima que articule entre todas sus autoridades distritales y la metropolitana y comenzar a observar cuáles son esas prioridades de intervención que requerimos para que esa población que normalmente no ha sido atendida, finalmente sea atendida. Necesitamos coordinar plenamente con las autoridades locales para que se reduzcan las brechas, se maximice la calidad de vida de los pobladores de la periferia. Entonces, un primer tema es que la autoridad metropolitana requiere de un liderazgo real que permita trabajar de la mano con las autoridades locales y atender a las poblaciones más vulnerables que hasta ahora no han podido ser atendidas. Los puntos críticos de la ciudad, ¿cuáles son? Identifícalos. Siempre, ya los creo que están bastante bien identificados. Tenemos el tema de la seguridad, que es un problema que afecta a todos y que no excluye a los gobiernos municipales de responsabilidad de asumir un rol activo y preponderante en este tema. Sobre ese tema, permíteme algo que indicarte, Sandro, porque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en su momento, cuando era alcalde, a través del general Baella, colocó ahí un sistema llamado GEIM, ¿no? Grupo Especial de Inteligencia Municipal. Sin embargo, esto no ha funcionado. Porque no le corresponde. Hay que tener claras las competencias de las instituciones. La Policía Nacional es quien tiene a cargo el tema de las intervenciones, el rastrillaje, el patrullaje, digamos, el cazar a la delincuencia. Pero había algo importante que era la intención de abrir teléfonos para que las personas denuncien situaciones de extorsión que tanto estaban, digamos, minando, digamos, la tranquilidad de la gente, asesinando a tantos conductores, asesinando, por ejemplo, y extorsionando a bodegueros, peluqueros, hasta la señora que vende el desayuno en la esquina era extorsionada. Entonces la municipalidad abrió una suerte de canal de llamadas telefónicas a través de SGEIM para que la gente pueda justamente denunciar. Pero eso no ha funcionado nuevamente. No funciona porque no se conversa. O sea, no es que la Municipalidad de Lima tenga que trabajar aisladamente las estrategias de cómo ayudamos a reducir la inseguridad ciudadana. Claro. Necesitamos articular seriamente con la Policía Nacional. El alcalde metropolitano, así como los alcaldes locales, son los líderes de la seguridad ciudadana en sus jurisdicciones. ¿Cuándo hemos visto reuniones serias de trabajo entre las municipalidades de Lima, distritales, y la Policía Nacional? Por ejemplo, para determinar quiénes van a ser nuestros comisarios. Muchos de los comisarios son comisarios que no tienen futuro en la carrera policial, por una serie de razones. Son comisarios que no necesariamente son los más idóneos para la función que están siendo designados. Y desde la visión del Partido Patriótico del Perú, ¿cómo va a acompañar a la policía en ese cometido, ¿no? Primero, de liberarnos del crimen, de liberarnos en todo caso de esta situación de inseguridad en la ciudad. Primero, nosotros como Partido Patriótico del Perú sabemos que somos una fuerza complementaria a la de la Policía Nacional del Perú. Necesitamos establecer un trabajo, insisto, coordinado, de la mano con la policía para tener a los mejores policías en las comisarías.
Primer tema, hay que erradicar la corrupción del estamento policial en la comisaría al menos. Porque lo que vemos permanentemente es una comisaría con efectivos dedicados a hacer cualquier cosa, menos su labor de patrullaje, menos su labor de inteligencia y menos su labor de ir tras el delincuente. ¿Le va a competir a ustedes hacer una suerte de inspectoría de la policía? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer observación. Hay la rendición de cuentas también por parte de los comisarios. Y si un comisario, por ejemplo, en su jurisdicción no demuestra con hechos concretos, con indicadores concretos, que está trabajando en bien de la seguridad ciudadana, entonces inmediatamente hay que pedir su remoción. Ok, perfecto. Porque hay que pedirla sin dudar. Los comisarios que no funcionan, que se vayan. Porque lo que necesitamos es tener comisarios que estén trabajando para darle seguridad a los ciudadanos. Es el primer tema. Ya. Necesitamos saber a qué comisario traemos. Que nos pongan una terna, conversando con la Policía Nacional y escoger entre todos al mejor comisario para la jurisdicción. Primer tema. Segundo tema. La necesidad de fortalecer la logística operativa de la Policía Nacional. La Policía Nacional permanentemente, y eso lo saben todos nuestros vecinos cuando hacen una llamada telefónica y requieren la presencia policial, hay muchas situaciones que no permiten esa llegada oportuna de la Policía Nacional. Primero dicen que no tienen combustible, no tienen personal, no tienen camioneta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una logística que tiene la municipalidad. Tiene camionetas de serenazgo, tiene personal de serenazgo, tiene motos de serenazgo, etcétera. Nosotros vamos a poner a disposición completamente esa logística para la Policía Nacional. Nosotros vamos a facilitar que su operatividad sea lo más eficientemente posible. ¿Por qué? Porque si no tienen chofer, nosotros los tenemos. Si no tienen camioneta, nosotros la tenemos. Si no tienen moto, nosotros la tenemos. Entonces vamos a hacer que la Policía Nacional cuente con la logística necesaria para que pueda oportunamente reaccionar ante la demanda que requieren los ciudadanos. Ese es un segundo punto. ¿Cómo mejoramos el tema de la operatividad policial? Un tercer punto es que hay que fortalecer la inteligencia de la policía. Las comisarías tienen sus áreas en donde hay oficiales, suboficiales, que están trabajando el tema de la inteligencia, pero son áreas minimizadas. Perfecto. No son áreas potenciadas. Perfecto. Esas áreas hay que potenciarlas. Sandro, hay que ponerle más personal de inteligencia de tal manera que nos den predictibilidad de lo que más o menos está sucediendo para comenzar a hacer los operativos que correspondan hacer y atrapar a los delincuentes, que sabemos dónde están, ¿eh? La policía lo tiene claro. Tiene que identificarse de inmediato y actuar. Vamos a hacer una muy breve pausa, Sandro, ¿qué te parece? Estamos en altavoz, hacemos una pausa. Por favor, no se mueva de esta transmisión. Ya regresamos. Estamos de retorno en altavoz y ya justamente con lo último de la entrevista con Sandro Kaller, candidato a la alcaldía por el Partido Patriótico del Perú. Sandro, además de la inseguridad ciudadana, como sabes, tenemos que convertir en Lima pues en una ciudad donde todos podamos vivir de una manera tranquila, pacífica y también con belleza, ¿no? ¿Cuáles son tus principales obras, las que estás presentando como las obras emblemáticas para la ciudad? Bueno, Lima Metropolitana tiene una proyección de 471 obras de infraestructura, parques, entre otros. Y eso significa 327.000 millones de
de inversión. Entonces, necesitamos nosotros saber qué obras vamos a priorizar. Por ejemplo, si hablamos obras estéticas en donde tenemos un espacio de entretenimiento, de ocio, de integración familiar que en Lima no existe, porque en Lima, lamentablemente, para distraerse con la familia, lo único que tenemos son los centros comerciales, los malls. Después, Para ver vidrieras. para ver vidrieras y para fomentar consumo. Así es. Consumo que no necesariamente puede la gente. Pero hay algo importante, Sandro, tiene que ver con el presupuesto. Como sabes, el gobierno municipal de Rafael López Aliaga ha prácticamente hipotecado la ciudad, ¿no? Ha generado, digamos, por la emisión de bonos y otras cosas más, muchísima deuda para la ciudad. ¿Cuánto crees tú que vas a utilizar de dinero? ¿Vas a encontrar dinero, vas a encontrar caja en la municipalidad efectivamente para hacer lo que quieres hacer? Lo que vamos a encontrar son retos y esos retos hay que saber superarlos. Rafael López Aliaga se ha visto obligado, y eso hay que decirlo abiertamente, a generar bonos porque el Estado no provee de los recursos necesarios a la ciudad capital. Entonces, Lima Metropolitana no tiene los suficientes recursos como para hacer grandes obras de infraestructura que la necesitamos. Pero las decisiones, por ejemplo, en el tema de los peajes, por ejemplo, que ha complicado la ciudad y ha generado pues una complicación para el país, ¿no? Ante el CIADI, porque la empresa ha denunciado, obviamente, no solo a la ciudad de Lima, sino al país entero, y nosotros los peruanos vamos a tener que desembolsar si es que perdemos ese juicio. Ya vamos perdiendo. Ya en vamos realidad, perdiendo, ¿no? ¿no? Y vamos a tener... ¿Cuánto dinero comprometido está allí? No tengo la cifra exacta, pero lo que sí debe quedar claro es que nosotros necesitamos predictibilidad primero en lo que vamos a tener como recursos para poder trabajar la ciudad. Eso es un primer tema. No estamos de acuerdo con los peajes porque la ciudad no requiere de peajes para su tránsito interno. Estamos hablando del peaje que está cerca de Javier Prado, estamos hablando de la metrópoli hacia adentro. Y que ese peaje tiene que mantenerse con otro tipo de ingresos que seguramente nosotros con la iniciativa legislativa que tenemos vamos a proponer. Estamos trabajando nosotros iniciativas legislativas para poder implementar recaudación inteligente y que no se vea directamente afectado, al menos en la percepción de nuestros contribuyentes. ¿Habría un retiro de los peajes, del sistema de peajes? Desde nuestra perspectiva dentro de Lima, sí. No requerimos un sistema de peajes. ¿Qué peajes deberían ser retirados en todo caso? Los que están dentro de la Lima metropolitana. Por ejemplo, el de Javier Prado debería ser retirado, el de Puente Piedra debería ser retirado. ¿Cuál peaje de Javier Prado? El que teníamos antes, ¿no? El que está en la intersección de Javier Prado con la vía de Vitamiento. Ok, ya. Me refiero a ese peaje. Estás hablando, sí, pues, el tema de las palmeras. El tema de las palmeras, que está frente a la Molina. Ok. Y frente a Tevitar. ¿Eso debe ser retirado? Claro, debería ser retirado. Porque estamos dentro de la metrópoli. Insisto, que necesitamos formas diversas y mucho más eficientes para hacer recaudación que nos permita seguir construyendo infraestructura para Lima metropolitana. Sandro, yo te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. No será la primera vez que te entrevistemos. Te vamos a convocar en otro momento porque hay temas diversos de la ciudad que tenemos que auscultar en una entrevista. Muchas gracias. Agradecido a usted, Rumi, y a su público televidente. Justamente, por este espacio. ¿Cuál sería ese mensaje final, en todo caso, a los limeños, limeñas que van a decidir con su voto quién será el próximo alcalde de Lima? Bueno, vecinos de Lima, tenemos en el Partido Patriótico del Perú una opción coherente, una opción con experiencia en gestión pública, una opción con experiencia en gestión municipal metropolitana. Les pedimos que analicemos nuestro voto y demos también la oportunidad a las nuevas organizaciones políticas que estamos entrando en el escenario electoral para que así ustedes puedan ver en hechos concretos lo que sí se puede hacer para mejorar su calidad de vida y tener una mejor ciudad para ustedes y sus hijos. Muchísimas gracias, Sandro, por estar en Altavoz. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos con Sandro Kaller, él es abogado candidato a la Alcaldía Metropolitana de Lima por el Partido Patriótico del Perú, el PPP. Haremos una pausa breve en Altavoz y regresamos con un tema importantísimo que tiene que ver con viviendas y obviamente con esta situación complicada
como la que ocurrió en Venezuela y que podría ocurrir en el Perú si no tomamos las previsiones pertinentes. Haremos la pausa y regresamos en breve. Estamos de retorno en Altavoz. Muchísimas gracias por estar viendo el programa a esta hora de la mañana. Hoy es 1 de julio del año 2026, es el mes de la patria y precisamente vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con las viviendas en el país. ¿Qué pasaría si en Lima, si en cualquier lugar del Perú nos cae pues un sismo de 8,8 grados? Los sismos ocurridos en Venezuela de 7,2 y 7,5 luego de un intervalo de varios segundos ha implicado muchas muertes. Lamentablemente nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela, requieren la ayuda de todos, pero también ¿qué pasaría en el Perú si es que esto ocurriera y nos coge desprevenidos? Sobre esto y mucho más vamos a hablar con Luis Canepa. Él es arquitecto jefe del área de infraestructura del Centro para la Democracia Social. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado, Jimmy, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ver unas imágenes, ¿qué te parece sobre lo que ha ocurrido en Venezuela? Lamentablemente 2 terremotos en poco tiempo y ha dejado una situación devastadora. Vamos a verlo en pantalla. Terrible, ¿no? Estamos viendo justamente en pantalla cómo las viviendas se desploman ante estos 2 sismos, 2 terremotos en Venezuela. La región de La Guaira, que ha sido uno de los más afectados, los edificios han caído como naipes. Efectivamente ha desolado esta zona de Venezuela, ha implicado muchos heridos, ha implicado muchas muertes lamentables, y desde aquí, desde Altavoz, nos estamos solidarizando. Se dice que en Venezuela no tenían la costumbre, en todo caso, la incidencia de sismos. En el Perú, en todo caso, sí estamos en un área donde hay mucha posibilidad de mayor persistencia de este tipo de sismos. Y justamente sobre el tema vamos a hablar con nuestro invitado Luis Canepa. Estamos viendo justamente los edificios en Venezuela, edificios multifamiliares de muchos pisos, donde la gente se ha visto comprometida no solo en su salud, su vida, sino también ha visto que sus ahorros de toda la vida se han quedado en la nada, prácticamente en el suelo. Estamos viendo cómo se desploman los edificios y esto efectivamente esperemos que no ocurra en nuestro país y vamos a preguntarle precisamente al experto si es que estamos preparados para una situación así. ¿Cómo evalúas en principio lo ocurrido en Venezuela, Luis? Mira, según las imágenes que hemos visto en el video, Romy, hay una suma de errores. Primero, el estudio de suelos ahí ha sido deficiente, porque esas estructuras que se han dado, cómo han colapsado en el último... Sí, el edificio que cae. Claro, esa es una falla por corte, o sea, de columna corta. Claramente, pues, el estudio de estructuras, el estudio estructural ha sido deficiente.
Pero ahí hay un tema muy importante. Vamos a desglosar esto para poder entender. Claro que sí. ¿Sí? Primero, el suelo, en este caso que tiene en esta zona de La Guaira, es un suelo de licuefacción, es el suelo medio gelatinoso, que cuando viene el movimiento se licúa, se mueve. Entonces, esas estructuras no han estado preparadas para ese tipo de suelos. Claramente se ve. Dos, esa utilización de materiales también que se ve allí. Una vez comentamos en una entrevista pasada que me hiciste sobre justamente los ladrillos panderetas, Claro. sí, el ladrillo tubular. Así es. Ese ladrillo no es un ladrillo estructural, ¿no? Es un ladrillo solamente que no es portante, simplemente es para algunas tabiquerías sencillas. Pero en los muros que se ve que se desprenden en esas imágenes, justamente no están confinados, no los han encerrado, confinar es encerrar. Claro, No encerrar. les han puesto sus columnetas ni sus viguetas. Y eso siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Va a ser lo que más va a matar cuando venga estos sismos. Luis, porque pero se justamente desprenden. la población allí no estaba preparada porque no tienen incidencia los sismos. Los ha agarrado desprevenido. Pero Y eso- además ha ocurrido de día. Imagínate si esto pasaba de noche. Sí, eso no significa de que esté bien ejecutado, que tenga una buena supervisión a la hora que se construyeran esas edificaciones y no se hayan hecho los estudios pertinentes. Así es. ¿Correcto? Según los estudios internacionales, aproximadamente cuántas viviendas, cuántos edificios se han destruido en Venezuela. En Venezuela hay más o menos ahorita 58.000, casi 58.000 viviendas en infraestructura, en edificaciones, sea multifamiliares, unifamiliares, edificios, ¿no? Más o menos hay hasta ahora 58.000 viviendas. Efectivamente, pero también obviamente se lamenta las vidas, ¿no? Los seres humanos que lamentablemente han perdido la vida de esto debido a esta situación. Pero en el Perú, a ver, vamos a centrarnos un poquito de lo que podría ocurrir en una incidencia de un terremoto, de un sismo de gran magnitud de 8,8 en Lima metropolitana. ¿Qué pasaría? En las actuales condiciones, ¿qué pasaría? Un desastre total. ¿Desastre total? Ayer en la cuadra 2 de Rufino Torrico se ha caído sin ningún movimiento. En el centro histórico de Lima se ha caído un pedazo de una fachada de un inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Si ni siquiera llega un sismo y está que se está ya cayendo por deterioro estas infraestructuras, estos inmuebles, es porque en realidad no se ha tomado las previsiones, que es lo que sí nos va a salvar del sismo que venga. Exactamente. Hay que prevenir para no lamentar. El Estado tiene que invertir en prevención. Lo más valioso es la vida, no el costo de la infraestructura. Uh-huh. Estamos en altavoz, estamos conversando con Luis Canepa, eres arquitecto, jefe del área de infraestructura de la CDS, que es el Centro de la Democracia Social. Luis, a ver, hay mucha autoconstrucción en Lima. Como sabes, las personas tienen sus ahorritos, tienen un pequeño terreno, contratan a un maestro de construcción y deciden tener una casa, porque obviamente han pasado posiblemente de vivir de esteras a tener una casita de concreto. Pero falta la certificación técnica, falta la visión de un arquitecto en principio, luego de un ingeniero, de una persona que conozca de estructuras, para decirle, oye, tu casa tiene que ser así, en estas condiciones. ¿Por qué no existe esta posibilidad, Luis? Bueno, eso es yo creo que en primer lugar es una incapacidad en la gestión de quien maneje la cartera de vivienda, que el Ministerio de Vivienda es el primer ente que tiene que estar atrás de todo ello, ¿no? Pero por decirles, si uno va a hacer una autoconstrucción, por lo que no es lo recomendable, lo recomendable es hacer tu vivienda formal. Y siempre el inicio de todo esto es tener un buen estudio de suelos para saber a qué te enfrentas con tu infraestructura que vas a colocar ahí según tu proyecto que sea, viviendas, comercio, lo que deseas. Claro. Pero el estudio de suelo, de mecánica de suelos es lo primero que uno tiene que hacer, para que con ello te va a sacar un factor y ese factor es el que el ingeniero estructural es el que va a utilizar para poder diseñar realmente frente al sismo cómo va a comportarse tu estructura, tu infraestructura. Si no hay estudio de suelos no se puede hacer una estructura que es lo primero fundamental. Así ¿Y cómo son los suelos en Lima, por ejemplo? Hay variados, hay arcillosos, hay piedrosos, hay distintos arenosos. El suelo, por ejemplo, del centro histórico de Lima, ¿cómo es? No es malo, el centro histórico no es malo. Suelos malos son, por decirte, La Molina,
¿no? Chorrillos, los que están cerca a ríos, lagos. Vía El Salvador, por ejemplo. Villa El Salvador, arenosos, ¿no? Ahí se tiene que hacer otro tipo de cimentación en estructura. Se tiene que hacer una platea de cimentación que es muy distinto a una cimentación corrida. Pero yo reitero, todos esos muros que se desprenden y se caen, esto es importante que la gente lo sepa, deben confinar los muros y no deben usar en muros portantes, que son los que van unos sobre otros en diferentes niveles, ¿Ya? los muros tubulares esos de arcilla. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de la autoconstrucción, pero estamos en Lima, por ejemplo, tú ves en este momento hay varias grúas en plena construcción, levantando fierro, levantando cemento, levantando los diferentes insumos para la construcción. Se está multiplicando en Lima, pero ¿qué certificación técnica efectivamente tenemos de que las estructuras de estos nuevos edificios son realmente van a soportar sismos de esta magnitud que hemos visto en Venezuela, por ejemplo? Claro, uno cuando va a hacer ese tipo de edificaciones, primero solicita una licencia, un permiso en la municipalidad, ¿no? de donde está en su jurisdicción. Claro. Y ellos son los que evalúan tu expediente técnico, y dentro del expediente técnico hay una especialidad de estructuras, que hay ingenieros, y ellos son los que revisan y te autorizan que tu estructura sí va a estar permitible para que se haga eso, ¿no? Y los edificios que se han construido en Lima efectivamente se han certificado de que tienen estas condiciones de calidad, que reúnen esas condiciones técnicas necesarias en infraestructura precisamente y además en estructura de lo que estamos hablando para que puedan soportar un sismo de lo que hemos visto. Sí, se supone que sí. ¿Se supone? Se supone que sí. Pero porque mucha gente ha invertido el dinero de su vida, sus Claro. ahorros por un departamento Así en es. un edificio multifamiliar. Así es, correcto. Y se supone que sí, porque ahora hay revisores urbanos y no hay comisiones, que ya no necesitas llevar esa especialidad de estructuras dentro de todo tu expediente técnico a revisores urbanos, y ya no pasan por la municipalidad, y ahí también ya se están hablando unas cosas medias oscuras y tenebrosas. Pero, por decirte, en esas edificaciones a partir de 20 pisos, una cosa así, se ha estado utilizando mucho antes y hasta ahora también los muros de utilidad limitada. ¿Qué es eso? Esos son unos muros vaciados de concreto con una sola malla de fierro, ¿correcto? Que la gente muchas veces cree que son placas, pero no son placas. Las placas llevan unas cabeceras y hace de que eso justamente no se distorsione de acuerdo a tu cálculo y al sismo como venga. ¿Ok? Entonces, en el nuevo capítulo de la norma, la E030 de estructuras, del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿qué han hecho? Han ahora dicho de que ya no pueden hacer estos tipos de muros estructurales a números de pisos como eran como antes 8. Ahora lo han bajado a 5. Quiere decir que anteriormente la norma sí te permitía eso, ahora lo ha variado. Pero Es decir, hay un riesgo, digamos, en aquellas personas que han comprado su departamento en estas condiciones. Así es. Qué terrible, ¿no? Así es. Y las normas tienen que ir actualizándose justamente estos sismos y estos terremotos que acontecen, van haciendo que las normas se actualicen por los tipos de fallas que se ven. Pues, ¿no? Tengo pregunta del público. Luis nos dice lo siguiente. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del arquitecto en la seguridad de una vivienda y cuándo entra el ingeniero estructural? Siempre. Para mí, las responsabilidades son del 100% en ambos casos, tanto del arquitecto como del civil. Okay. Porque el arquitecto, a la hora que diseña arquitectura, distribución de ambientes y todo ello, tiene que pensar también y tener en cuenta la normativa de INDECI, de defensa civil, para que uno tiene que saber los anchos necesarios para un tipo de evacuación, ¿no? Las escaleras también tienen un ancho mínimo para evacuar, tiene que haber zonas no solamente zonas de evacuación, sino en caso de sismos, sino también en caso de incendios. Claro. Y caso de... O sea, ¿tienen que trabajar de la mano desde el primer momento? Siempre. ¿Ambos profesionales? Claro, el arquitecto, el buen arquitecto, desde que está diseñando, ya está pensando en la estructura. No solamente está pensando como arquitecto para diseñar los ambientes, está pensando dónde va a ir una columna, cómo va a cruzar una viga, ¿Ya? ¿no? Porque inclusive estructuralmente el ingeniero puede decir, aquí va a cruzar una viga, me cruza justo en medio de un ambiente. Y arquitectónicamente no se ve bien, pero estructuralmente sí debe ir.
Entonces, si el arquitecto no tiene la noción de estructuras, sería un mal diseñador, porque él tiene que estar pensando en la estructura a la hora que diseña. Pero debería trabajar de la mano con el profesional que sí sabe, Sí, que por ha estudiado supuesto. mucho más el Por ingeniero. supuesto, por supuesto. ¿Cómo se llama esta profesión? El ingeniero estructural. Ingeniero Civil, estructural. ingeniero civil. Ya, ¿no? ingeniero civil. En la especialidad Deben ir de la mano en ese sentido. Claro. Una por pregunta supuesto. también, dicen lo siguiente, ¿el sistema de licencias de construcción realmente garantiza que las viviendas sean seguras? Debería. Debería, ¿no? Debería. Pero como sí, insisto, ¿no? Esos muros que se caen, esos parapetos que se caen, ¿no? Ni siquiera en las especialidades técnicas, cuando ponen la memoria descriptiva de estructuras, las ponen que deberían confinarse esos muros parapetos pequeños. ¿Cuánto tiempo debería ocurrir para que luego de una persona que edificó, por ejemplo, un edificio 5 pisos multifamiliar, por ejemplo, decida, caramba, quiero ver cómo está mi construcción, quiero saber si efectivamente las vigas, si es que las columnas están resistiendo o no, o si es que tengo que reforzar? O sea, ¿en qué momento debe hacerlo? Un tiempo prudente sería 20 años. 20 ¿no? años, Sí, durante 20 años. Durante 20 años sí podrías hacerle. ¿Y quién hace ese trabajo? Los ingenieros civiles, ¿no? O también arquitectos. Se hace un trabajo de diamantina, uno va a la vivienda, hay que hacer un análisis estructural, y para hacer eso dice, yo quisiera ver cómo tiene mi comportamiento, mi concreto. Ajá. Entonces hay una máquina especial, justamente de diamantina, que hace una perforación en la pared, en el concreto, y ven qué resistencia real tiene el concreto, Claro. si está bien o no está mal. Igual también hay un escaneo en las columnas y en las vigas, con un escáner especial para justamente ver qué tipo de acero tiene, si cumple con la cuantía necesaria para Claro. la dimensión de la sección de la columna que se ha diseñado, a su vez las cargas que uno va a tener, ¿no? Cargas muertas, cargas vivas, Efectivamente, la propia estructura. porque ¿cuánto tiempo el fierro en Lima, por ejemplo, dura? Tiene una duración. Por ejemplo, los techos tienen fierro, ¿no? Sí. Una estructura de fierro, y sobre eso cuando coloca unos ladrillos grandes, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, que son panderetas, ¿cómo se llaman? Ah, el ladrillo de techo. Los ladrillos de 30%, techo. sí, ¿no? correcto. Son, Sí, el 30%, son grandes, ¿no? sí. Pero ya hay otras, digamos, otro tipo de insumos para ese tipo de Sí, techos. hay, claro, hay la bobería de arcilla, ¿no? De diferente tamaño, o también hay el opor, pues el de poliestireno también, ¿no? Ya. Que es, porque el techo es una losa, ¿correcto? Y así como hay una losa maciza que es puro concreto, también por eso existe la losa aligerada. Así es. Su propio nombre lo dice, aligero yo el peso, para no tener peso. Y más ligero que el ladrillo de arcilla es el ladrillo del tenopor, que Así es el de poliestireno. Ese pesa menos. Cuanto menos peso tengo una estructura, mejor comportamiento va a tener. Importante. Claro, la rigidez es Luis, y luego de obtener, por ejemplo, una licencia de construcción, ¿hay efectivamente la posibilidad de supervisión? ¿Van a ir los técnicos de la municipalidad a supervisar efectivamente que se están cumpliendo las normas técnicas? Sí, es obligatorio. Cuando uno ya emite Pero una eso no licencia- ocurre, pues, estamos hablando. Sí. ¿De qué Ahora, estamos hablando? claro, en una edificación formal, cuando uno ya obtiene su licencia, no es que inmediatamente ya puede construir. Tiene que presentar un expediente aparte, que es el anexo H. Ahí presenta uno un cronograma de obra, ¿no? Y tu derecho de pago del CTR, la póliza CAR, esas cosas. Pero ahí te van a salir y te van a decir cuántas supervisiones opinadas vas a tener los días. Claro. Y entonces van inspectores, ingenieros o arquitectos a supervisar la obra y verifican según tu calendario de obra si estás avanzado o no, y también supervisan, bien claro dice, ¿no? Supervisión. Van supervisando cómo tú vas ejecutando la obra, ¿no? Efectivamente. Y si tienes algún detalle mal hecho, mal construido, inmediatamente, pues, si es en estructuras, hay paralización de Preguntas obra. del público a través de WhatsApp dicen lo siguiente: ¿la ciudad está creciendo más rápido que su capacidad de control técnico? Sí, correcto. Porque no hay una planificación urbana. ¿Y eso de qué depende? La municipalidad. De los nuevos alcaldes. Claro, las nuevas autoridades, ¿no? No hay una planificación urbana. ¿Sabes por qué? Al crecer demográficamente tan apurada, tan rápido, y no tenemos una ciudad planificada para poder ordenar ahí viviendas. Y eso hace un caos. ¿Quién siempre va a perjudicarse? Es el Estado. Y es muy sencillo. Entonces, ¿por qué han construido en esas zonas tan alejadas? Porque son invasiones, ¿correcto? ¿Quién hace esas invasiones? Hacen los traficantes de terreno, ¿correcto? El traficante de terreno va y ocupa una zona, luego lo lotiza, lo vende y se va.
no hay habilitación urbana para ponerte las necesidades básicas como agua, desagüe, electrificación, no hay pistas y veredas, no hay un orden de que haya un centro educativo cerca, Claro. una posta médica cerca, una comisaría cerca, no, porque es un desorden. Ellos se van, lo venden, gente pues, que necesita vivienda, porque hay demanda de vivienda en Lima, en zonas de suelos que no son los adecuados. Claro. Entonces vienen estos pobladores y le dicen al Estado, ¿no? Sea gobierno local o gobierno ejecutivo, le dicen, necesito agua, necesito luz, necesito pistas, necesito vereda, les exigen al gobierno, el gobierno viene, les pone titulación en una zona Claro. que no debería ser, como se hacen iguales invasiones frente a riberas de río, zonas que no son pues adecuadas. Así es. Y- Luis, sí. que esperemos que esto no ocurra realmente. Tenemos un silencio sísmico, como sabes, y en cualquier momento podríamos tener un sismo de más allá de 8 grados. Sí, correcto. Y, Son y las complicaciones serían terribles, muy devastadoras. devastadoras Sí, para el país, para Lima. Pero ¿cómo puedo hacer yo para, de alguna manera, guarecerme ante una situación que podría ocurrir? A ver, ¿qué señales de alerta debo tomar en cuenta y me deben preocupar, digamos, si es que veo fisuras, por ejemplo, si es que veo corrosión, columnas dañadas, si es que veo humedad, por ejemplo? Como Correcto, sabes, el salitre sí, se come la así pared. es, así es. Entonces, ¿qué señales deberíamos tener en cuenta para preocuparnos y tomar acción? Sí. Si en tu vivienda aparecen diferentes tipos de fisuras, ¿no? Porque todavía no estamos hablando de rajaduras, pueden ser verticales o horizontales, es dependiendo ahí qué analizar. Puede ser por compresión, por tracción, hay que analizarlo. Uno sí tiene que solicitar un apoyo técnico para ver ello. Si las fisuras son, por ejemplo, horizontales, ¿de qué estamos hablando? Si son horizontales es por tracción, por algún movimiento que ha habido de esta forma, ¿no? ¿Ya? Por tracción. Pero si las fisura. fisuras son en el otro sentido, son por compresión. O sea, quiere decir que la estructura, las columnas en este caso, están apretándose con todo el peso que está cayendo. En ambos de las casos partes la situación superiores. está complicada y Correcto. hay que reforzar el edificio. Y hay que reforzar el edificio, correcto. Es lo que yo siempre hice. Yo soy partícipe de que las viviendas en Lima deberían tener un reforzamiento estructural. No necesariamente toda la vivienda, para este caso cuando venga este sismo. La vivienda debe tener solamente en un estudio técnico inmediato, debe tener una sola zona, un Claro. solo ambiente de un refuerzo. En ese reforzamiento de ese ambiente es donde va a servir para que después de que pase este suceso del sismo, fuerte terremoto, por lo menos la gente tenga dónde quedarse hasta que venga la asistencia. Y hablemos de la responsabilidad política, porque cuando ocurren este tipo de situaciones y cuando no existe realmente una adecuada supervisión y frente a una situación de vulnerabilidad, habría responsabilidad política y municipal por permitir pues ciudades altamente vulnerables. Sí, totalmente. Eso es decisión política, ¿no? Entonces, como te explicaba anteriormente, hay zonas donde no deberían haber edificaciones. No deberían haber. Y ha habido gobiernos que han emitido ya títulos de propiedad ahí en esos sitios, ¿no? Por todo el inicio, cómo se dio esa cadena desastrosa de invasiones y todo Así ello. es, así Entonces, es. tiene que haber un reordenamiento. Y para ello es decisión política. El Estado debe decir directamente, a ver, ¿dónde hay zonas adecuadas en Lima, en la expansión de Lima, en las periferias de Lima, con suelos adecuados, con buenos estudios de suelos, donde participe también la empresa privada para que haga proyectos de inversión, ¿no? Que pueden ser con Mi Vivienda, y crear viviendas. Exacto. Y hacer viviendas, ¿no? Porque hay Viviendas mucha demanda de adecuadas. vivienda, obviamente, en el Claro, país. y haces un ordenamiento territorial correcto, Claro. edificas bien, das calidad de vida, das una vivienda digna, con justicia social adecuada para los Así pobladores. es. Luis, como sabes, hay un cambio de gobierno. El 28 de julio debe jurar la próxima mandataria, Keiko Fujimori, en ese sentido. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha determinado que ella es la próxima presidenta. Pero sí, a ver, ¿qué decisiones, a ver, las tres principales decisiones que debería tomar el próximo gobierno
en materia de lo que hemos hablado, evitar este riesgo de desastre en viviendas? ¿Cuáles serían? Sí, primero, urgente tiene que haber un trabajo con, bien claro dices, el Ejecutivo, gobiernos regionales, municipalidades, un match entre ellos para hacer trabajos inmediatos, descolmatación de ríos, defensas ribereñas. Todos esos trabajos tienen que hacerse desde ya, porque no solamente es una cuestión del sismo, sino que vienen ahorita, ¿qué? El super niño. El super niño. El super niño. Y no estamos tomando cartas bien serias a esto, lo que se nos viene. Sobre el tema, ¿qué te parece si vamos a hablar en otra entrevista? El fenómeno del niño que nos claro, compete, vamos correcto. a hablar más. Pero en el caso de vivienda, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 principales medidas que debería tomar el gobierno? El gobierno, ahorita hay más de 3 millones de jóvenes en el país, entre 18, 25, 28 años, que no tienen una vivienda digna. Y hay una demanda fuerte por oferta, que no hay vivienda social. El Estado debe hacer un shock de vivienda de interés social, bis, inmediatamente. Y no debe tener miedo a trabajar que solamente sean unifamiliares, porque se hacen proyectos unifamiliares, en techo propio, vivienda, estos programas sociales de vivienda. Deben haber conjuntos habitacionales sin Perfecto. temores, ¿no? Conjuntos habitacionales bien desarrollados, y, o sea, un shock de vivienda de interés social es importantísimo en Lima, no solamente por una cuestión de demanda de vivienda, sino que también por estas cosas que van a suceder de los sismos, y tiene que haber buena infraestructura para ello. Y no se olviden, tienen que revisar la infraestructura, ¿no? Sí, Sus correcto. casas, sus departamentos, verificar si hay fisuras o no, si hay humedad. Muchas personas dejan sus baños, sus servicios higiénicos en mal estado, y Sí. eso daña no solo su casa, su departamento, sino la del vecino. La cimentación, la cimentación, se humedece la cimentación, empieza a haber pues fallas por humedad Claro. en la cimentación. ¿Y a dónde ¿no? deben recurrir las familias en todo caso? Claro, es que lo que sucede es de que para eso tienen que buscar una asesoría técnica, ¿no? Tienen que Un buscar ingeniero. un ingeniero, un arquitecto para que vea esos temas. ¿Y las personas que han comprado departamentos en edificios multifamiliares, por ejemplo? No, bueno, igual tienes que buscar una asesoría técnica, pero ellos cuando compran departamentos, tienen un seguro ahí, ¿no? Que la inmobiliaria les vende y Pero ven cuando cómo. se cae tu casa, el seguro... No, claro, en desastres naturales el seguro creo que no se complicado. aplica. Es Lucho, complicado, sí. muchísimas gracias por estar en el No, programa. a ti, por favor, Julio, Tu despedida, encantado. tu despedida de las audiencias, en todo caso, esa recomendación del experto respecto a lo que se debe hacer. Muy amable. Lo principal, frente a un sismo que se pueda dar en Lima, que creo que sí se va a dar, pero no es que uno sea alarmista, es de que tengan un plan de seguridad en las viviendas, los propios hogares tengan sus propios planes de seguridad. ¿Qué quiero decir con ello? De que coordinen entre ustedes, entre las familias, los integrantes de las familias, cómo hacer si es que llega eso, dónde se van a encontrar, porque las llamadas en cuestiones de celulares se van a caer. Hay un número 119, por favor atentos a ello, donde puedan dejar mensajes y después solamente escuchar los mensajes después del post-terremoto. Entonces, tengan en cuenta ello. En cuestiones de vivienda, no arriesguen su dinero, su gran inversión, sus hipotecas en ello, de haberse sacado tantos años trabajando y no tener una asesoría técnica adecuada. Contraten arquitectos, ingenieros, busquen ello. Inclusive puede ser un trabajo también en conjunto con las universidades. En una sociedad civil las universidades también deben brindar esos apoyos técnicos a personas que no pudiesen contratar Perfecto. a ello, un profesional adecuado. Tienen ahí esa asesoría técnica, ¿no? Muchísimas gracias, Lucho, por estar Gracias aquí en a ti, Altavoz. encantado. Estuvimos con Luis Canepa, eres arquitecto jefe del área de infraestructura del CDS, es decir, del Centro para la Democracia Social. No tenemos tiempo para más, nos vemos mañana a las 7 en punto y los dejo ya de inmediato con mi compañero Aarón Salomón con Altavoz Tendencias. Hasta el día de mañana.